Vamos a conversar entonces hoy sobre menopausia. Primero, bueno, hablar lo que es la menopausia. Los objetivos es, bueno, la terminología, cómo es la fisiología de la menopausia, cuál es la epidemiología de los factores que influyen en el inicio, sus manifestaciones clínicas, cuál es la evaluación clínica, los exámenes complementarios que hay que realizar en una paciente con síntomas de menopausia y cuál es el abordaje terapéutico integral y, bueno, las conclusiones de todo esto. La menopausia es un evento fisiológico definido por el último periodo menstrual y refleja la pérdida de la función ovárica folicular. Es decir, cuando se acaban todos los folículos, ya no hay más ovocitos, ya no hay más ovulación, comienza entonces la menopausia. Y la manera que nosotros tenemos clínicamente de definirla es la última menstruación que tuvo la paciente. Puede ser espontáneo o natural, es un diagnóstico retrospectivo. Esto es importante porque la menopausia, lo que es la transición menopáusica, se pueden producir menstruaciones después de 4 meses, después de 5 meses. Entonces es necesario pasar 12 meses a menorrea para hacer el diagnóstico. Y para entonces hacer el diagnóstico es un diagnóstico retrospectivo, tenemos que esperar 12 meses. Según la Sociedad Americana de Menopausia, los intervalos que, que se consideran adecuados para que la paciente entre en menopausia es entre los 40 y los 58 años, y en Venezuela es más o menos 48,7 más menos 4,6 años. También puede haber una menopausia inducida. Cuando retiramos los ovarios se puede producir la menopausia o cuando se produce radioterapia en los ovarios o algún otro tipo de ablación. En Venezuela pudiera haber por oforectomía, por histerectomías, por otras razones, más o menos a los 43 años, la que es inducida o la llamada quirúrgica en este caso. Hay un término que se llama menopausia temprana, que es la menopausia que ocurre entre los 40 y los 45 años. Aunque a partir de los 40 puede producirse la menopausia, es una menopausia temprana, es decir, la paciente está muy joven para no tener función ovárica y tiene consecuencias a largo plazo que después vamos a ver. Entonces, la menopausia se define como la última menstruación. Es un diagnóstico clínico retrospectivo. Después tenemos lo que se llamaba antes perimenopausia, que ahora se considera transición menopáusica, que es el periodo que transcurre entre que comienzan las irregularidades menstruales hasta los 12 meses del último periodo. Después hablamos de lo que es la premenopausia, que ahora se considera la edad reproductiva, que es el periodo anterior a la última menstruación. La posmenopausia es toda la vida de la mujer después de la última menstruación, ¿ok? La menopausia es la última menstruación. La posmenopausia es todo lo que ocurre después, el periodo que sigue a la última menstruación. Y después hay un término interesante que es motivo de otras clases, pero es importante que ustedes sepan que existe, que es la insuficiencia ovárica primaria o prematura, que es una menopausia antes de los 40 años, es decir, cuando el ovario deja de funcionar antes de los 40 años en una mujer que tuvo reglas normales antes de eso. Es decir, es prácticamente como una menopausia prematura. Es importante definirlo, es algo patológico, entonces por eso es importante saber que existe. ¿Ok? Este, ahora vamos a conversar un poco, que esto no quiere pasar rápido. Ok, entonces aquí vamos ahora a conversar de qué es lo que pasa en ese ovario para hablar de todos estos términos que les definí en este momento. Aquí tenemos en el eje de las Y el número de folículos que hay en el ovario. Y este es el tiempo que transcurre, este es las semanas de gestación, esta es la etapa fetal, esto es cuando se inicia la pubertad, este es el periodo reproductivo que va desde la pubertad hasta la última regla, que es la menopausia, y vamos a ver qué sucede entonces con el número de folículos que hay en el ovario. Ay, no quiere pasar. Bueno, aquí comienza entonces, más o menos, entre la cuarta y la quinta semana, comienza lo que se denomina la ovogénesis.
una vez que las células germinales llegan a la cresta germinal. Hay más o menos 1,2 millones de ovogonios y por mitosis se va produciendo el pico, que es más o menos en las 20 semanas de gestación de ovogonios. Recordemos que los ovogonios son células primordiales que tienen la carga genética completa. Posteriormente, estos ovogonios sufren meiosis. Aquí ya comienza la formación del folículo y se generan entonces los ovocitos. El mayor número de ovocitos se logra más o menos en la semana 24 de gestación. Y después, por una cosa que se denomina apoptosis, que es la muerte celular programada, estos ovocitos van disminuyendo en número. Llegamos a la pubertad, más o menos hay 500.000 en la pubertad, y desde la pubertad a la menopausia, que es cuando deben agotarse, se produce la pérdida de todos estos ovocitos. Durante la ovulación, no solamente se pierde el ovocito de la ovulación, bueno, se pierde o no, dependiendo si la paciente queda o no embarazada, sino que hay una cohorte de folículos que son necesarios para que se produzca la ovulación de uno solo, entonces se pierden varios. Entonces hay una apoptosis que se genera durante toda la vida reproductiva de la mujer que hace que estos 500.000 ovocitos que tenía la chica en la pubertad desaparezcan o haya un mínimo, lo que se llama el nivel crítico, que son 1.000 folículos, que cuando ya llega a este nivel crítico, ya la paciente se considera que entra en la menopausia. ¿Ok? Entonces, más o menos cuando están 25.000 pudieran comenzar los trastornos, los trastornos menstruales, los trastornos, la sintomatología que vamos a ver más adelante. Pero es importante que quede claro que la fecha de esta menopausia depende de la rapidez con la que se produzca la apoptosis de estos ovocitos. Si la paciente, por ejemplo, es sometida a radioterapia, quimioterapia, pues la apoptosis es mucho mayor, los ovocitos se mueren antes, entonces la menopausia se genera antes de la fecha normal o fisiológica. Entonces, a partir de los 40 años es cuando vamos a hablar de la atresia acelerada, porque se considera que hay un umbral donde ya es más difícil mantener estos ovocitos y se producen entonces los citos. Aquí vamos a hablar entonces de lo que se denominan los estados de edades reproductivas, de lo que se denomina STRO. Esto es simplemente organizar en una tabla qué es lo que pasa desde el punto de vista reproductivo. Entonces aquí vemos, ellos ponen unos números como para identificar a qué edad nos estamos refiriendo desde el punto de vista reproductivo. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando la paciente tiene su menarquia, que es su primera regla, se denomina -5, después va disminuyendo, todo esto es la edad reproductiva desde -5 a -3. A partir de -2 comenzamos a hablar de la transición menopáusica y cuando se produce la última menstruación, aquí ya hablamos de la posmenopausia. Y aquí los números son positivos, más 1A, más 1B, más 1C, que esta es la menopausia, la posmenopausia temprana y la posmenopausia tardía, que hablamos de +2. Aquí podemos ver cuál es la duración, por supuesto variable. Aquí ya tenemos unos años un poquito más definidos, más o menos de 3 a 6 años, hablamos hasta de 10 años después de la posmenopausia, hablamos de menopausia temprana y menopausia tardía es lo que queda después en la vida de la paciente. ¿Cuáles son los criterios que definen o caracterizan estas edades? Por ejemplo, cuando hablamos de ciclo menstrual, al principio puede ser variable o regular, normalmente es regular entre -4 a -3, -3.A, puede haber cambios en el flujo y en la duración, y después aquí comienza la transición menopáusica, que empiezan ya los trastornos menstruales, y después de la última regla, pues ya no hay ciclos menstruales, obviamente. Después tenemos los criterios endocrinológicos, ya vamos a hablar un poquito de ellos, lo que son las hormonas hipofisiarias, aquí comienzan a bajar más o menos en la edad reproductiva tardía, que es -3, aquí es variable, aquí comienza a aumentar, puede ser variable en lo que es la transición menopáusica, depende de las ovulaciones que haya, pero ya aumenta más o menos en el periodo +1 y después ya se pone bajita porque ya la hipófisis aceptó que el ovario pues no va a funcionar más. La cuenta de folículos antrales comienza a bajar más o menos en la edad reproductiva. La cuenta de folículos antrales es la cantidad de folículos antrales que quedan, pues es una medida
ecográfica de lo que es la reserva folicular, que es la cantidad de óvulos que hay en el ovario. Entonces comienza a bajar, 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 y ya aquí desaparecen completamente, porque recordemos que en la menopausia más o menos son 1000 los ovocitos que quedan y ya no se pueden contar. O sea, ya hay pocos que llegan al periodo antral. Y los síntomas, pues aquí no hay síntomas, pero cuando ya comienza la transición menopáusica tardía, comienzan los síntomas vasomotores. Aquí son muy, muy acentuados justo después de la última regla, y después van disminuyendo y comienzan en lo que se llama la posmenopausia tardía, los síntomas ya relacionados con atrofia urogenital. Entonces, bueno, estas en líneas generales lo que le sucede a la mujer con respecto a la función de su ovario. ¿Qué pasa con las hormonas? Ustedes ya vieron en el ciclo menstrual lo que es la FSH, la LH, el estradiol, pero ¿qué pasa durante la menopausia? Nosotros tenemos aquí el estradiol que lo produce el ovario. Cuando el ovario ya se agotan los folículos, ya no hay células de la granulosa que produzcan estradiol, se produce una disminución de este estradiol, y en el periodo posmenopáusico pues llega a niveles muy bajitos. La estrona baja un poquito menos, la estrona es más débil, ya vamos a ver porque hay una síntesis periférica de estrógenos y más que nada de estrona. ¿Qué pasa con la FSH? Como el ovario no responde, no hay una retroalimentación negativa del estradiol, entonces la FSH y la LH, pero sobre todo la FSH, que es la que recluta los ovocitos, aumenta de forma significativa y genera entonces este aumento característico desde el punto de vista bioquímico de lo que es la posmenopausia. Entonces aquí podemos ver lo que es el ciclo, lo que pasa en la menopausia. Eh, Tenemos la GnRH que genera la síntesis FSH y LH, aumenta entonces aquí a este nivel la secreción de estradiol y progesterona, produce una inhibición negativa, entonces baja la LH y la FSH. Si no hay estradiol, porque no hay óvulos en el ovario, la FSH entonces aumenta mucho. Comienza a aumentar cuando disminuye el estradiol en la fase de transición menopáusica, y entonces comienza a aumentar, esto produce mayor reclutamiento, hay mayor apoptosis y va disminuyendo entonces de forma acelerada el número de folículos. Eso es lo que pasa después de los 40 años, más o menos, donde la producción de estradiol comienza a bajar. Entonces, desde el punto de vista de terminología, la NAMS recomienda que el inicio y curso de la transición menopáusica es mejor determinarlo por la monitorización del ciclo menstrual, porque como podemos ver aquí puede ser muy variable lo que es la FSH, el estradiol, porque depende mucho de cómo vayan reaccionando los folículos que van quedando. Por eso, debido a esta función ovárica errática durante la transición menopáusica, los parámetros hormonales conllevan a una dificultad de la interpretación y no deberían usarse para hacer el diagnóstico, salvo algunas excepciones que ya vamos a ver. Pero ya vimos entonces que para definir la menopausia utilizamos 12 meses del último periodo menstrual. ¿Cuáles son entonces los cambios hormonales que vamos a ver? Los estrógenos más importantes son estradiol y estrona. En la premenopáusica vamos a ver que los niveles son variables, pero son niveles altos. ¿Por qué? Porque en la célula granulosa la está produciendo. ¿Qué pasa en la posmenopáusica? Hay una disminución muy importante del estradiol, que es la hormona fundamental del ovario, y una disminución menos importante de la estrona, porque la estrona puede producirse por aromatización periférica de los andrógenos. ¿Qué pasa con los andrógenos? En la premenopausia tenemos un nivel más o menos elevado de testosterona y de androstenediona, pero en la posmenopáusica hay una disminución, pero no tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente que sigue produciendo andrógenos, que son la fuente suprarrenal. Entonces vamos a tener andrógenos suprarrenales que son aromatizados a nivel periférico y son los que nos van a producir el poco estrógeno que va a haber en la posmenopausia. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que en la posmenopáusica hay un aumento de la relación estrona-estradiol, porque es lo que más se produce a nivel periférico, y un aumento de la relación de andrógenos y sobre estrógenos, porque todavía vamos a tener la influencia de los andrógenos a nivel suprarrenal, pero no vamos a tener los estrógenos ováricos.
¿Cuál es el promedio de la menopausia? Más o menos a nivel mundial entre los 47 y los 52 años, y en Venezuela ya vimos que es más o menos 48,7, más o menos 4,6 años, es decir, entre los 44 y los 53 años. Ya hablamos lo que era la insuficiencia ovárica prematura. Aquí sí es importante la determinación de FSH y estradiol, porque hay muchas otras causas de amenorrea y tenemos que definir que realmente la amenorrea es una amenorrea secundaria producida por una falla del ovario. Debe descartarse la insuficiencia ovárica primaria o prematura en toda mujer menor de 4 años que haya tenido una amenorrea mayor de 3 meses y que tenga síntomas climatéricos, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que descartar embarazo, hiperprolactinemia, problemas tiroideos, como vemos aquí, prolactina, TSH, y debe ser confirmada con 2 valores elevados de TSH separados al menos por un mes entre un valor y el otro. Por supuesto, si la paciente es muy joven, debe incluir el cariotipo, determinación de X frágil, anticuerpos antiperoxidasa, etcétera, etcétera, pero bueno, esto es tema de una clase especial sobre insuficiencia ovárica prematura. Lo importante es que les quede claro que realmente el valor de FSH de estradiol es útil para el diagnóstico de esta patología. ¿Cuáles son los factores que influyen en la menopausia? Hay muchos: la raza, el clima. En los climas tropicales las pacientes tienen inicio de menopausia más temprano, la herencia. Si las madres tuvieron una menopausia a edades más tempranas, las hijas probablemente lo tengan. La desnutrición, el peso corporal, la salud, si hay cirugías previas, sobre todo a nivel ovárico, la endometriosis, por ejemplo, está asociada con una menopausia más temprana, sobre todo si la paciente fue operada, factores socioeconómicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas climatéricos? Ya hablamos, cuando hablamos de estro, cuáles son los síntomas, pero aquí los vamos a ver de una forma un poquito más detallada. Aquí vemos cuál es la secreción de estrógeno, que es menor a que es mayor, y esta es la edad en años. Más o menos a los 40 años puede comenzar la transición menopáusica, lo que se llama la etapa temprana, o la etapa temprana que comienza a fallar el ovario, pues. Entonces aquí vemos que hay una disminución después de la última regla, cuando comienza la posmenopáusica, hay una disminución importante de la producción de estrógeno. Y esto se asocia entonces con sofocos, lo que son las oleadas de calor, cambios en el ánimo del sueño interrumpido, etcétera, etcétera. Y comienza a gestarse lo que puede ser la afectación ósea y los síntomas urogenitales, que no son manifiestos en la etapa intermedia, sino en la etapa tardía, cuando ya la paciente no tiene calorones, ya no tiene cambios en el ánimo y en el sueño, porque ya esa etapa fue superada. Comienzan entonces lo que es los trastornos a largo plazo. Los síntomas urogenitales están relacionados con la atrofia del epitelio vaginal y urogenital en general, y se producen de forma tardía porque están relacionados con una disminución a largo plazo de la influencia estrogénica. Lo mismo pasa en el hueso. Al no haber mayor remodelado óseo porque hay una disminución del estrógeno, entonces se puede producir la osteoporosis si no actuamos en consecuencia. Entonces, en la etapa temprana que tenemos, en la transición menopáusica, la irregularidad menstrual, lo que son los síntomas vasomotores, oleadas de calor, sudoración nocturna, cambios de humor, alteraciones del sueño, sequedad vaginal, dispareunia, disfunción sexual e incontinencia urinaria en la etapa intermedia, que estamos ahí en el medio. Y en la etapa tardía ya hablamos de las enfermedades degenerativas, sobre todo vamos a ver cardiovascular, óseo y también cognitivo. ¿Cómo se generan los síntomas vasomotores? Aquí vemos en las mujeres antes de la menopausia, a nivel hipotalámico, tenemos un umbral ancho de lo que se denomina la regulación de la temperatura. Es decir, por encima de esto, de este umbral, se desencadenan los mecanismos para generar calor, y por debajo de este umbral de temperatura, este azul, se desencadenan los mecanismos de producción de calor, ¿ok? Cuando la paciente tiene frío. ¿Qué pasa en la menopausia? Hay un estrechamiento de este umbral y cualquier cosa desencadena los mecanismos de disipación de calor. Y por eso se producen los calorones. ¿Por qué sucede esto? Porque al disminuir el estrógeno hay una disminución de la noradrenalina y serotonina, entonces se pierde la estabilización de la zona neutral de la temperatura.
Es más frecuente en las etapas tempranas porque todavía hay receptores de estrógeno a nivel cerebral. Estos receptores van disminuyendo en la medida que no hay estrógeno y el 10% puede persistir hasta por 10 años en la posmenopausia. Inclusive hay un porcentaje pequeño de pacientes que en edades muy avanzadas todavía tienen oleadas de calor. Por supuesto, varían de duración y frecuencia. Generalmente el estrés los puede desencadenar, el sueño también, y se deben hacer diagnósticos diferenciales con qué, con problemas tiroideos, con linfomas, etcétera, etcétera. Es importante, aunque están asociados a esa edad, pues pueden tener otras etiologías que es importante descartar. ¿Cuáles son los cambios en el ánimo? Hay unos factores de riesgo que están asociados a una tendencia depresiva en la menopausia. Normalmente las pacientes menopáusicas manifiestan estar irritables, pero si se genera una depresión importante, debemos evaluar cuáles son los antecedentes, los factores de riesgo para que esto suceda, para poder actuar en consecuencia. Pacientes con depresiones previas, con síndrome menstrual previo, pacientes histerectomizadas, pacientes que sufren insuficiencia ovárica prematura, estrés psicosocial, pacientes que tienen actitudes negativas hacia la menopausia, pacientes con pobre estado de salud, mala calidad de vida y pacientes que hayan sufrido depresión postparto. Estas personas están en riesgo de tener depresión severa en la menopausia. Es importante estar pendientes de estas pacientes. Puede haber disturbios en el sueño, puede haber apnea del sueño, insomnio, síndrome de piernas inquietas. ¿Y qué se recomienda? Que deben ser referidas estas pacientes para diagnóstico y tratamiento. Se les da tratamiento hormonal de la menopausia, pero si el sueño guarda relación con oleadas de calor, es decir, la paciente se despierta por el calorón y no simplemente no puede dormir. Y es importante hacer higiene del sueño o dar tratamiento farmacológico si la paciente con la terapia hormonal de la menopausia no mejora. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la etapa intermedia? Pues la sequedad vaginal. ¿Por qué? Porque vemos unos cambios en los genitales producto de los estrógenos. Hay una reducción del útero, hay una atrofia del cuello del útero y una estenosis cervical, disminuye la longitud y diámetro de la vagina, disminuye la vascularización y se genera entonces sequedad a nivel vaginal y cambios en la población celular. Hay un adelgazamiento del epitelio. Recordemos que el epitelio está compuesto por una capa superficial, intermedia, basal y parabasal, y lo que hay es un predominio de parabasal porque se estrechan las capas superficiales e intermedias de ese epitelio. Hay una disminución de la producción de glucógeno y una disminución del crecimiento de los lactobacilos, lo que hace que la paciente tenga una mayor tendencia a tener vaginosis bacteriana. Y consultan mucho porque tienen ese flujito que huele mal y es producto de esta alteración a nivel de la vagina. ¿Qué pasa en la vulva? En la vulva también se produce una atrofia, hay una disminución del grosor de los labios mayores y menores con pérdida de grasa al monte de Venus y una pérdida del vello. Esto genera entonces una atrofia urogenital. Cuando hay atrofia de la mucosa vaginal puede haber vaginitis, prurito, dispareunia y estenosis y puede haber sangrado de la mucosa hasta en un 40 y 65% de las pacientes. Y como hay una influencia también de estrógenos a nivel de la uretra y la vejiga, puede haber una disminución del grosor de esa mucosa con uretritis, con disuria, hay incontinencia, urgencia, poliaquiuria y puede haber infecciones urinarias recurrentes hasta en un 20 o un 50% de las pacientes. Por eso es importante detectarlas porque, bueno, esas infecciones pueden generar una infección urinaria alta y, bueno, eso es peligroso en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa con la sexualidad? Recordemos que la sexualidad tiene que ver con muchos factores, pero al haber atrofia urogenital, pues se genera dolor durante las relaciones, también hay cambios de ánimos, hay una disminución del deseo sexual, también hay una disminución de la sexualidad masculina, porque la edad de la paciente también se relaciona con la edad que su pareja puede tener disfunciones sexuales. Y hay una disminución de la frecuencia de relaciones sexuales que disminuyen a su vez la vascularización que genera el roce sexual, o sea, el roce de la relación sexual, y eso entonces es un círculo vicioso que aumenta la atrofia urogenital. Por eso la recomendación de que los pacientes tengan relaciones en estas etapas para mejorar eso. Desde el punto de vista tardío, ¿qué podemos ver? Problemas cognitivos, problemas cardiovasculares y osteoporosis. Las manifestaciones cognitivas, pues recordemos que los estrógenos influyen en la fluidez verbal, en el desempeño de tareas espaciales, memoria,
movimientos finos, todo eso puede verse alterado. Este, la terapia puede favorecer la función cognitiva y puede tener efectos ansiolíticos e hipnóticos. Por eso todas estas alteraciones se producen cuando la paciente está en la menopausia. Trastornos del sueño y puede haber trastornos cognitivos y relacionados con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Este es un trabajo que habla del riesgo de déficit cognitivo o demencia en pacientes que fueron sometidas a hipoestrogenismo. Entonces vemos que en las pacientes que se les conserva el ovario hay un riesgo reducido de que haya demencia o déficit cognitivo. Lo mismo en pacientes que se les da terapia hormonal tempranamente. Sin embargo, en las que no se inició terapia o se les dio de forma tardía, vemos que hay un riesgo aumentado de déficit cognitivo o demencia. Entonces hablamos de una ventana de oportunidad de tratamiento, que ya vamos a hablar después lo que es eso, que es darle tratamiento de forma temprana en la posmenopáusica para entonces evitar este riesgo de demencia o déficit cognitivo. ¿Qué pasa desde el punto de vista cardiovascular? Hay un efecto ateroprotector de los estrógenos que aumentan el metabolismo. Por ejemplo, a nivel hepático aumenta el HDL, disminuye la LDL, sabemos que este es el colesterol bueno. A nivel de las paredes arteriales disminuye la oxidación y unión del LDL, por lo que hay menor daño oxidativo. Aunque aumentan los factores de la coagulación, disminuyen la agregación plaquetaria. Entonces esto genera un efecto ateroprotector. Cuando la paciente no lo tiene, que ya entra en menopáusica, pues comienza la enfermedad vascular, se equipara a la del varón desde el punto de vista de incidencia y riesgo. ¿Qué pasa con la osteoporosis? En la menopausia sabemos que el estrógeno a nivel del hueso produce aumento de los osteoblastos, que estos generan huesos. Son los que aumentan la síntesis de hueso. Recordemos que el hueso es un tejido dinámico. En la menopausia hay un trastorno de este metabolismo óseo, porque no hay estrógeno. Entonces hay una baja masa ósea, se altera la fortaleza del cuerpo y esto predispone al riesgo de fractura. Por eso es importante hacer una especie de prevención. Ya vamos a ver entonces lo que es la evaluación preventiva en la menopausia. Este es un concepto bien importante porque la menopausia es un momento importante para realizar medicina preventiva. Ustedes que en principio van a ser médicos generales, es importante que tengan este concepto claro. ¿Cuáles son los objetivos de esta intervención? Primero, desmitificar a la menopausia como una patología. Es un momento fisiológico de la vida de la mujer, punto. Hay que optimizar su bienestar físico, mental y social para mejorar entonces esta etapa, pues para hacerla mejor. Es importante detectar lo más pronto posible enfermedades crónicas como eh, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, demencia y osteoporosis para intervenir de forma oportuna y mejorar la sintomatología durante la transición menopáusica para hacer de la posmenopáusica un momento de calidad de vida para la paciente. ¿Cómo evaluamos entonces a esa paciente? Bueno, primero tenemos que evaluar sus hábitos psicobiológicos. Ustedes conocen esto mejor que yo, lo están estudiando de forma intensiva. Si la paciente fuma, si no hace ejercicio, cómo son sus hábitos alimenticios, cómo es su sexualidad, eso es importante a la hora de darle calidad de vida a la paciente. Sus antecedentes personales, si es diabética, hipertensa, si sufre de síndrome metabólico, si tuvo ovario poliquístico, si tiene alguna dislipidemia, enfermedad tromboembólica, cáncer ovario, mama, colon, si fue sometida a alguna intervención quirúrgica, sobre todo ginecológica, y los antecedentes familiares importantes, si tienen antecedentes cardiovasculares, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, que predisponga a esta paciente en un futuro a tener algún tipo de estas enfermedades. Por supuesto, dentro de la historia clínica también está el examen físico, que debe incluir siempre la toma de la tensión arterial, el índice de masa corporal, el examen cardiovascular, evaluar tiroides, evaluar las mamas y el examen ginecológico. Porque, como vimos, es un momento de prevención de la paciente, de hacer medicina preventiva. Y la única manera de hacer medicina preventiva es haciendo un buen examen físico. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Citología, el ultrasonido transvaginal para evaluar ovario y endometrio, importante. Laboratorio, ya vamos a ver qué exámenes en laboratorio, mamografía, densitometría y colonoscopia. El ultrasonido, preferiblemente transvaginal, porque tiene mayor sensibilidad para ver ovarios y para ver endometrio. El grosor endometrial debe ser menos de 5 milímetros y hasta 8 milímetros si la paciente está tomando hormonas. Y deben evaluarse los ovarios porque en estos momentos hay mayor riesgo de cáncer de endometrio y ovario, que es lo que vamos a descartar con este examen.
Desde el punto de vista del laboratorio, por supuesto, un examen general. En la química pues, debemos incluir glicemia, lípidos, transaminasas, etcétera, todo esto. De los exámenes especiales es importante descartar que no haya un problema tiroideo, porque los problemas tiroideos están más asociados en pacientes más o menos en la edad de la menopausia. Si la paciente es obesa, hay que hacer una curva de glicemia e insulina. Y en pacientes que sospechemos una insuficiencia ovárica prematura, FSH estradiol. Solamente en esas pacientes. Sangre oculta en heces también nos ayuda para descartar cáncer de colon. Mamografía. La mamografía debe hacerse a partir de los 40 años, esté o no menopáusica la paciente. Si la paciente tiene un riesgo familiar o personal, menos de 35. Se debe pedir siempre, 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 siempre antes del inicio de cualquier terapia hormonal de la menopausia. ¿Por qué? Porque la terapia aumenta la densidad mamaria hasta en un 30% y puede enmascarar lesiones. Por eso es importante diagnosticarlas antes. Recordemos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer de la mujer venezolana y el 30% de estos cánceres de mama son diagnosticados antes de los 45 años. Por eso es importante hacer esta mamografía. Colonoscopia a partir de los 50 en pacientes sin riesgo familiar y se debe repetir cada 10 años hasta los 75 años. Densitometría ósea, aquí tenemos los diferentes criterios. Lo normal es hasta menos una desviación estándar de T-score, osteopenia entre 1, 2.5 o baja masa ósea, como se denomina actualmente, y osteoporosis en cualquier medición por debajo de 2.5, y osteoporosis severa si además la paciente tiene fractura. Por supuesto, estos criterios se aplican a columna y cuello femoral y no deben ser aplicados a ningún sitio periférico, es decir, esas densitometrías en los dedos no sirven. Se recomienda cada 2 o 3 años e intervalos menores en pacientes en casos especiales con osteoporosis, pero bueno, eso es tema de otra clase. ¿Cuáles son los criterios de seguimiento? El primer control se debe realizar a los 3 o 6 meses si la paciente tiene alguna patología asociada, si tiene factores de riesgo, si se inició un esquema de terapia hormonal, y siempre hay que evaluar el peso, la tensión, la circunferencia abdominal, perfil lipídico y si se ha cumplido o no el tratamiento. Si no, se debe hacer un control anual que debe constar de examen integral y ginecológico, una mamografía, la citología se debe hacer cada 3 años hasta los 65, después ya no es necesario, perdón. Ultrasonido transvaginal, densitometría si es necesario, sino cada 2 o 3 años y laboratorio anual. Vamos a hablar lo que es la ventana de oportunidad terapéutica, que es el lapso que se extiende de lo que es la transición menopáusica hasta los 60 años o 10 años después de la fecha de la última menstruación. Este es el momento en donde se generan las condiciones de susceptibilidad para que la paciente responda de forma positiva a la terapia estrogénica. Después de ese momento ya no hay receptores estrogénicos a nivel de los diferentes órganos del cuerpo y más bien puede haber un efecto negativo de esta terapia estrogénica. ¿Cómo es el tratamiento de la menopausia? La terapia hormonal consta de estrógenos, progestágenos, moléculas de acción tejido específicas, tibolona, los SERM, que son los modulares selectivos de los receptores estrogénicos, y los andrógenos. Esta terapia puede ser oral, no oral, transdérmica, transvaginal e inyectable. Prescripción de terapia hormonal de reemplazo son las siguientes. Tenemos las indicaciones. La indicación principal es el control de síntomas climatéricos. La terapia hormonal de la menopausia, que incluye estrógenos, por supuesto, ha sido el tratamiento más efectivo para controlar las oleadas de calor principalmente y los demás síntomas climatéricos. Otra indicación es la de mejorar la calidad de vida de las pacientes, porque bueno, mejora el sueño, mejora los síntomas climatéricos y las complicaciones a largo plazo, como es la osteoporosis y los eventos cardiovasculares en algunos casos. Para la mejoría de los síntomas urogenitales, aunque si ese es el único síntoma, se puede considerar el uso de terapia estrogénica local. Para la prevención de osteoporosis también está indicado si las otras terapias no son adecuadas para la paciente. Y en el caso de insuficiencia ovárica prematura, que como vimos es la falla de la función ovárica o la insuficiencia ovárica que se presenta antes de los 40 años, estas pacientes, como la falla ovárica es muy prematura, es antes de la edad promedio de la menopausia, tienen un mayor riesgo de tener complicaciones a largo plazo, por lo que deben utilizar, salvo que haya una contraindicación específica al uso de estrógenos, deben utilizar la terapia hormonal de la menopausia hasta la edad promedio de la menopausia, más o menos los 50 años aquí en Venezuela.
La terapia hormonal de la menopausia debe ser individualizada. No todas las terapias funcionan en todas las pacientes. Hay que evaluar riesgos, una cantidad de cosas, perfiles metabólicos, etcétera, etcétera. Y debe formar parte de un conjunto de medidas relacionadas con el estilo de vida. Si la paciente es sedentaria, debe hacer ejercicio. Si la paciente es obesa, debe adelgazar. Y si fuma, debe dejar de fumar. Esto debe estar incluido porque recordemos que es el momento para hacer una prevención específica. Los riesgos y beneficios de la terapia hormonal difieren entre lo que es la transición menopáusica y la posmenopausia. En la transición menopausia, pues los estrógenos es una hormona que normalmente está en el cuerpo. Y en la posmenopáusica, dependiendo del tiempo, pues pudieran aumentar los riesgos de ciertas patologías. No hay una duración específica en la terapia hormonal de la menopausia. Según la evidencia, su uso es seguro hasta los 5 años. La continuación debe ser una decisión entre la paciente y el médico tratante. Si la paciente no presenta ningún riesgo, los exámenes están bien y ella desea y se siente bien con su terapia hormonal, pues la recomendación es que continúe. Si hay algún riesgo que el médico considera que debe suspender la terapia, pues se debe suspender. Debe utilizarse siempre la menor dosis posible de terapia, es decir, la dosis hormonal que mejora los síntomas es suficiente. Aunque no hay evidencia para los efectos a largo plazo de las dosis bajas, pues siempre es mejor utilizar dosis bajas porque el beneficio siempre va a estar allí latente. La relación riesgo-beneficio es menor en pacientes menores de 60 años y que están en la ventana de oportunidad terapéutica, por las razones que expusimos. Hay unos receptores de estrógeno todavía disponibles, no hay una desaparición de estos receptores y el organismo está más receptivo al uso de esta terapia porque es como una continuación del ambiente hormonal al que está acostumbrado. Sin embargo, al pasar 10 años, pues este ambiente se pierde y más bien puede haber efectos mm, poco beneficiosos o más bien efectos negativos en la salud de la paciente. La terapia oral en baja dosis y la terapia estrogénica transdérmica disminuyen el riesgo de trombosis. Esto es importante tenerlo en cuenta en pacientes con algún antecedente que se le tenga que dar tratamiento hormonal. La combinación de vadesoxifeno con estrógenos equinos conjugados, que es lo que se conoce como Tissue Selective Estrogen Complex, está probado para el uso en pacientes sintomáticas que tengan útero, porque el vadesoxifeno actúa como un antiestrógeno en útero, y que además tengan osteoporosis, porque el vadesoxifeno y los estrógenos equinos conjugados pues actúan de forma sinérgica a nivel del hueso y mejoran la densidad de mineral óseo, previenen la osteoporosis. El tratamiento de la atrofia vaginal es posible con tratamiento sistémico local o con tratamiento con ospemifeno, que es otro SERM que se utiliza, igual el desoxifeno también es un SERM, que se utiliza de vía oral. Ahora, si es el único síntoma, se prefiere el tratamiento local y este tratamiento local puede ser iniciado aunque se haya pasado la ventana de oportunidad de tratamiento. Se debe evitar la terapia hormonal bioidéntica, que son estos implantes que se ponen en tejido celular subcutáneo que tienen una mezcla de estrógenos con progestágenos y testosterona, porque no hay una estandarización de la dosis y desde el punto de vista científico no ha sido comprobada su eficacia o este, sus efectos secundarios y sus efectos a largo plazo. Así que es preferible evitar. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de terapia hormonal de la menopausia? Es importante tenerlas en cuenta porque son pacientes que no deben utilizar terapia hormonal por alguna contraindicación a estrógeno. En primer lugar, el sangrado vaginal inexplicado. Pacientes que tengan sangrado anormal no deben recibir terapia hasta no tener un diagnóstico preciso del origen del sangrado, porque pudiera tratarse de una neoplasia que pudiéramos empeorar su pronóstico con la terapia hormonal. Una hepatopatía activa severa, recordemos que los estrógenos tienen un metabolismo básicamente hepático y bueno, al haber una hepatopatía, pues empeoramos la hepatopatía y no se metaboliza el estrógeno y su acción pues se multiplica por muchas veces. El cáncer de mama, porque el cáncer de mama es estrógeno dependiente o hormonal dependiente de estrógeno y progestágeno y es una contraindicación formal, así como el cáncer de endometrio sensible a estrógeno, porque ambos se empeora el pronóstico con el uso de estrógeno. Enfermedad coronaria instalada, aunque los estrógenos son buenos para la prevención de enfermedad cardiovascular porque tienen beneficios a nivel cardiovascular, una vez que la paciente tiene una enfermedad coronaria instalada, más bien
su efecto es perjudicial sobre el curso de la enfermedad. ACV, por la misma razón, demencia, antecedentes personales o alto riesgo hereditario de enfermedad tromboembólica, no es una contraindicación formal, pero es preferible utilizar otras terapias. Las trombofilias, porfiria cutánea tarda, hipertensión arterial no controlada, si la paciente está tomando tratamiento y la hipertensión está controlada, no hay ninguna contraindicación. Y migraña con aura porque tiene un alto riesgo de desarrollo de ACV y el estrógeno aumenta este riesgo. En conclusión, la menopausia es un evento fisiológico definido por el último periodo menstrual y que refleja la pérdida de la función ovárica folicular. La transición menopáusica es el periodo que transcurre desde el inicio de las irregularidades menstruales hasta 12 meses después del último periodo. Es probablemente el reto diagnóstico y terapéutico más importante de este periodo de la vida de la mujer, porque es cuando se presentan los síntomas de forma más irregular, de forma más acentuada, y a veces es difícil tratarla y hacer el diagnóstico preciso, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. La insuficiencia ovárica prematura es la pérdida transitoria permanente de la función ovárica antes de los 40 años. Ahí sí es útil el uso de FSH, debe ser determinada en 2 oportunidades con 4 y 6 semanas de diferencia, debe ser mayor de 40 en algunas literaturas, en otras ya mayor de 25 se considera una insuficiencia ovárica. La de promedio de la menopausia está entre 47 y 52. Ya vimos que hay unas manifestaciones clínicas en la etapa temprana, media y tardía, y el abordaje diagnóstico y terapéutico es distinto. Se debe, en una paciente que consulta por menopausia, hacer una historia clínica detallada para tener en cuenta los riesgos y las necesidades de la paciente y hacer un perfil para poder individualizar la terapia. Hacer exámenes complementarios como es el eco transvaginal, la mamografía bilateral, densitometría ósea, perfil de laboratorio. Entender que la ventana de oportunidad terapéutica es el lapso que se extiende entre la transición menopáusica y antes de los 60 años o 10 años después de la última menstruación, porque desde el punto de vista terapéutico es importante este periodo para poder iniciar ciertas terapias. La terapia hormonal de la menopausia es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores asociados a la menopausia y es su indicación principal, y además es adecuada y eficaz para la prevención de fracturas relacionadas a osteoporosis. Importante recordar que las modificaciones en el estilo de vida son indispensables para garantizar una buena calidad de vida. Garantizar una vida sana y de calidad para la mujer es el objetivo que tenemos cuando estamos ante una consulta ginecológica o una consulta frente a una mujer. Muchas gracias y feliz día.